Hay un patrón que observo con una consistencia notable en hombres mayores de 60 años. Las erecciones no desaparecen de un día para otro. Cambian gradualmente. Se vuelven menos predecibles, menos firmes, más lentas en responder a la estimulación. Lo que antes ocurría con facilidad y sin esfuerzo consciente, ahora requiere más tiempo, más estimulación, más concentración mental. El cuerpo responde, pero ya no con la misma confiabilidad de antes. El hombre que reconoce este patrón en su propio cuerpo generalmente no lo menciona en consulta. Espera que mejore solo. Atribuye el cambio a la edad, al estrés acumulado, al peso de los años. Y sigue esperando en silencio mientras el patrón se hace más marcado con cada mes que transcurre y cada año que avanza sin explicación. Lo que hace este patrón particularmente difícil de resolver no es la biología en sí, es la ausencia de información relevante. El médico revisa los análisis y todo aparece dentro del rango normal. La testosterona sale en valores aceptables, la glucosa controlada, la presión arterial dentro de límites. Y sin embargo, la experiencia cotidiana no coincide con esos números. El hombre sabe que algo ha cambiado, y los análisis no lo explican completamente. La medicina convencional no siempre tiene respuesta más allá de «es la edad» o «pruebe estos suplementos». Y esas respuestas no ofrecen herramientas reales. No resuelven la pregunta que verdaderamente importa. ¿Por qué los números pueden salir en rango y aún así el cuerpo ya no responde como lo hacía antes de los 60? Soy la doctora Valeria Alcántara, uróloga con más de 14 años de trabajo exclusivo con hombres mayores de 50 que enfrentan exactamente lo que acabo de describir. He visto este patrón en cientos de pacientes. Y existe un componente específico que la mayoría de los hombres desconoce y que pocas consultas médicas estándar exploran porque requiere una conversación diferente, más detallada, sobre algo que los análisis de rutina no miden de la manera correcta. Antes de continuar, déjame hacerle una pregunta. Comente abajo. Desde que cumplió 60 años, ¿ha notado que sus erecciones son menos firmes, menos frecuentes o menos predecibles que en la década anterior? Sea completamente honesto. Esa información me ayuda a entender exactamente con qué está lidiando usted. Uno de los aspectos más difíciles de este cambio no es físico. Es la imposibilidad de explicarlo. El hombre que sienta frente a mí generalmente no puede articular con precisión qué cambió ni cuándo comenzó. Solo sabe que algo es diferente, que el cuerpo que conocía durante décadas ahora responde de otra manera. Y esa incapacidad de explicar lo que ocurre genera una carga adicional. La sensación de que está fallando en algo que debería ser natural, instintivo, automático. Esa carga la carga solo. No la menciona con su pareja. No la menciona con sus amigos. No la menciona con su médico. Más allá de un comentario breve que no lleva a ninguna conversación clínica real. Y en ese silencio, el problema crece sin ser atendido de la manera correcta. He escuchado a hombres describir, que inventan pretextos para evitar la intimidad. Que sienten que la cercanía con su pareja se ha vuelto más tensa, más cargada de una expectativa que los pesa. Que se encuentran calculando, anticipando, preguntándose cómo responderá el cuerpo antes de que ocurra algo. Esa vigilancia constante tiene un costo, no solo emocional, tiene un costo fisiológico real, porque el sistema nervioso que controla la respuesta eréctil es exactamente el sistema que se inhibe bajo ansiedad anticipatoria. El hombre que vigila genera las condiciones que confirman lo que teme. Es un ciclo que no tiene origen psicológico, pero que sí tiene una dimensión psicológica secundaria que complica todo lo demás. Y ese ciclo no se rompe con fuerza de voluntad. La relación también acusa el peso del silencio. La pareja percibe el alejamiento, aunque no sepa nombrarlo. Percibe que algo ocurre, aunque el hombre no lo haya mencionado. Y el hombre percibe que ella lo percibe, lo que añade otra capa de presión que no tiene salida. En mi consulta, esta es la arquitectura que veo repetirse. El hombre que llega no tiene un diagnóstico severo, tiene un patrón de cambio gradual que nadie le ha explicado con precisión, y una carga relacional que se acumuló durante meses o años mientras esperaba que las cosas mejoraran solas. El primer paso para interrumpir ese ciclo no es la medicación, es la comprensión del mecanismo que lo produce. Y ese mecanismo es más específico de lo que la mayoría imagina. La primera explicación que la mayoría encuentra cuando busca respuesta es la edad. Y hay verdad en eso. El tejido eréctil cambia con los años. Pero la edad como explicación única no es suficiente, porque no explica la variabilidad.
Los hombres con problemas relacionados únicamente con el envejecimiento vascular muestran un declive gradual y consistente. Lo que observo con mayor frecuencia es algo diferente: fluctuación. Días en que la respuesta es bastante buena, días en que no lo es. Mañanas con respuesta y noches sin ella. Semanas que funcionan y semanas que no. Esa variabilidad indica que hay un factor que oscila, no solo un tejido que declina linealmente. Y ese factor que oscila no es simplemente la edad. Es algo más específico que cambia semana a semana en el cuerpo del hombre de 60 años. La segunda explicación es el zinc, o los suplementos de testosterona. Muchos hombres han probado zinc, maca, tribulus o incluso geles de testosterona, con resultados inconsistentes. Y es comprensible que lo hayan intentado, porque la lógica parece correcta. Si la función eréctil requiere testosterona y el zinc apoya la síntesis de testosterona, entonces más zinc debería resolver el problema. El razonamiento tiene fundamento parcial, pero no explica por qué muchos hombres con valores de testosterona en rango normal siguen teniendo el mismo problema. La testosterona total puede estar en rango y la función eréctil puede estar igualmente comprometida. Porque el problema no siempre es cuánta testosterona produce el cuerpo. A veces, el problema es cuánta testosterona puede realmente usar el cuerpo de manera efectiva. Esa distinción cambia todo el enfoque terapéutico. La tercera explicación es que es principalmente psicológico. Ansiedad, estrés, tensión. Y como mencioné antes, hay una dimensión psicológica secundaria real. Pero cuando el origen es exclusivamente psicológico, el patrón es diferente. El problema aparece en situaciones de presión y desaparece en situaciones de relajación completa. Lo que veo en hombres de 60 años es distinto. El problema está presente incluso en los momentos de mayor relajación, incluso con la pareja de siempre, incluso sin presión. Lo que sugiere que hay un componente bioquímico primario que el abordaje psicológico solo no puede corregir. Hay algo específico en la bioquímica del hombre de 60 años que cambia, que los análisis estándar no capturan completamente, y que tiene una causa identificable con una solución específica y modificable. Lo que existe en el cuerpo de un hombre de 60 años, y que rara vez se mide de manera correcta en los análisis estándar, es el estado de disponibilidad hormonal real. No la testosterona total, sino la testosterona libre, la fracción que el cuerpo puede efectivamente utilizar. Y esa fracción depende críticamente de una proteína que aumenta con la edad llamada globulina transportadora de hormonas sexuales. Cuando esta proteína está elevada, captura la testosterona circulante y la hace biológicamente inactiva. El análisis puede mostrar testosterona total normal, pero si la globulina transportadora está alta, la testosterona disponible es considerablemente menor que lo que el número total indica. Y hay un factor mineral específico que tiene un efecto documentado sobre esta proteína. Ese factor es lo que ninguna píldora de testosterona ni suplemento de zinc abordan. Existe además un segundo mecanismo, completamente separado del primero, que actúa en el otro extremo del sistema, a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan el tejido eréctil. La firmeza de una erección no depende solo de cuánta testosterona activa circula. Depende también de la calidad de la señal vasodilatadora que llega a las arterias peneanas. Esa señal la produce el óxido nítrico, y el óxido nítrico lo produce una enzima específica llamada óxido nítrico sintasa endotelial. Esta enzima requiere, para funcionar con eficiencia, la presencia de un cofactor mineral. Sin ese cofactor en concentración suficiente, la enzima trabaja por debajo de su capacidad, la producción de óxido nítrico es subóptima, y la vasodilatación necesaria para una erección firme es estructuralmente limitada. Ese cofactor es mineral, y en hombres mayores de 60, su deficiencia es extraordinariamente común. Antes de continuar, quiero mencionar algo. Si este tipo de información, precisa, clínica, sin exageraciones, le está siendo útil, considere suscribirse a este canal. Publico contenido específicamente diseñado para hombres mayores de 50 que merecen información real sobre su salud, no generalidades. Ahora bien, cuando empieza a describir dos mecanismos, uno hormonal y otro vascular, que dependen del mismo factor mineral, y cuando menciono que ese factor es específicamente deficiente en la mayoría de los hombres de 60 años, algo empieza a organizarse. No todavía de manera completa. Todavía no tenemos el nombre del mineral ni el protocolo exacto. Pero la arquitectura del problema ya está visible. Hay algo que falta. Ese algo actúa sobre dos sistemas simultáneamente,
y su ausencia explica exactamente la variabilidad que los análisis estándar no capturan. Lo primero que muchos de mis pacientes reconocen cuando llego a este punto de la explicación es la frase: testosterona en rango normal, pero función comprometida. Ese reconocimiento es exactamente lo que busco, porque cuando el hombre entiende que hay una diferencia entre testosterona total y testosterona libre biodisponible, y que esa diferencia puede ser enorme, comienza a verse a sí mismo en el mecanismo, no como alguien con una enfermedad, sino como alguien cuyo sistema tiene una deficiencia específica que los análisis convencionales no midieron de la manera adecuada. Y esa reencuadración cambia algo importante, de sentirse fallado por el cuerpo a entender que el cuerpo no recibió lo que necesitaba para funcionar correctamente. Son experiencias completamente diferentes, con consecuencias completamente diferentes sobre lo que el hombre decide hacer a continuación. El mecanismo hormonal funciona así. Existe una proteína en la sangre cuya función es transportar las hormonas sexuales hacia los tejidos. A concentraciones moderadas, esta proteína es útil, regula la distribución hormonal. Pero después de los 60, sus niveles tienden a aumentar de manera sostenida, y cuando aumenta demasiado, captura testosterona en circulación y la hace biológicamente inerte. El cuerpo tiene testosterona, pero no puede usarla. El análisis de testosterona total sigue apareciendo en rango. El problema es invisible en los análisis convencionales. Ahora, el mineral específico que falta en 2/3 de los hombres de 60 años tiene la propiedad documentada de competir con esta proteína transportadora por los sitios de unión a la testosterona. Cuando está presente en concentración suficiente, libera testosterona que estaba biológicamente capturada. Sin ese mineral, esa testosterona permanece inactiva. El mecanismo vascular funciona de manera complementaria, pero independiente. La enzima óxido nítrico sintasa endotelial, la misma enzima responsable de la señal vasodilatadora en las arterias peneanas, tiene en su estructura activa un sitio de unión específico para un cofactor mineral. Sin ese cofactor presente en cantidad suficiente, la enzima no alcanza su actividad catalítica máxima. Produce óxido nítrico, sí, pero a una fracción de su capacidad potencial. El resultado no es una ausencia total de vasodilatación. La erección puede ocurrir, sino una vasodilatación subóptima. La erección es menos firme, menos sostenida, más sensible a interrupciones. Y como el déficit del cofactor se instala de manera gradual durante años, el declive también es gradual. Tan gradual que el hombre lo atribuye a la edad, cuando en realidad es la consecuencia acumulada de una deficiencia corregible. La esperanza aquí no es abstracta, es racional. Cuando un mecanismo es identificable, cuando su causa es una deficiencia corregible, y cuando la corrección de esa deficiencia tiene efectos documentados sobre ambos sistemas, hormonal y vascular, simultáneamente, la situación cambia. No de un momento al siguiente. El cuerpo necesita tiempo para reconstituir las reservas del mineral deficiente, tiempo para que la enzima retome su actividad óptima, tiempo para que la proporción de testosterona libre respecto al total se normalice. Pero ese tiempo tiene un marco. No es indefinido. Los cambios son medibles en semanas, no en años. Y el hombre que entiende esto no está esperando que las cosas mejoren solas. Está esperando el tiempo biológico necesario para que la corrección que inició produzca su efecto completo. Lo que empieza a verse cuando el hombre comprende los dos mecanismos es que hay algo que puede hacer, hoy, antes de que pase otro mes. No requiere prescripción médica en la mayoría de los casos. No requiere equipamiento. No requiere cambiar completamente su rutina. Requiere agregar algo específico al agua de la mañana. Una cantidad pequeña, en una forma particular, en un momento particular del día. Y esa adición simple tiene el potencial de actuar sobre dos sistemas simultáneamente: la disponibilidad de testosterona libre y la capacidad vasodilatadora arterial. Todavía no estoy nombrando el mineral. Hay una razón para eso. Si lo nombrara ahora, la mayoría de los hombres reconocería el nombre y pensaría que ya sabe de qué se trata. Pero la forma, la dosis y el momento del día son exactamente lo que marca la diferencia entre efecto y ausencia de efecto. El segundo mecanismo, el vascular, tiene una implicación práctica particular. Cuando la enzima óxido nítrico sintasa no recibe su cofactor en cantidad suficiente, no solo se reduce la firmeza de la erección, también se reduce la velocidad de respuesta vascular al estímulo. El hombre de 60 años que nota que necesita más tiempo y más estimulación antes de responder, no está simplemente envejeciendo.
Está experimentando la consecuencia directa de una producción de óxido nítrico subóptima causada por un déficit mineral que puede corregirse. Y cuando esa enzima recibe el cofactor que necesita en cantidad adecuada, la velocidad y la intensidad de la respuesta vascular cambian de manera notable. No inmediatamente, no en la primera semana, pero de manera consistente y progresiva a medida que las reservas del mineral se reconstituyen en el tejido endotelial. Hay algo que reconozco en la mayoría de los hombres en este punto de la conversación. La expresión que veo en la consulta, y que puedo imaginar en quien está escuchando esto, es una mezcla de reconocimiento y de algo parecido a la indignación tranquila. La indignación de entender que esto podría haberse abordado antes, que la solución no era inaccesible ni costosa, que había un mecanismo explicable, una causa corregible, y que nadie en 14 años de análisis anuales mencionó este componente específico. Esa indignación es válida, y es útil, porque transforma la resignación pasiva. Es la edad, no hay nada que hacer. En agencia activa, hay algo que falta, eso tiene solución, y usted puede comenzar a corregirlo. Escriba en los comentarios qué es lo que reconoció de su propia experiencia en lo que ha escuchado hasta aquí. Antes de completar el protocolo con precisión, quiero ser clara sobre algo que no puedo omitir responsablemente. Hay situaciones en que los cambios en la función eréctil después de los 60 requieren evaluación médica formal antes de cualquier otra intervención. Si usted tiene cambios abruptos en la función en lugar de graduales, si hay dolor durante la erección, si tiene enfermedad cardiovascular activa no controlada, si está tomando nitratos para el corazón, o si los cambios ocurrieron en paralelo con cambios significativos en el flujo urinario. Esos son indicadores de evaluación urológica prioritaria. El abordaje que estoy describiendo es complementario a la medicina, no sustituto. Es para el hombre con cambios graduales, sin causa orgánica severa identificada, cuyos análisis estándar no ofrecen explicación completa. No para el hombre con señales de advertencia que requieren diagnóstico. También quiero mencionar esto. La corrección de una deficiencia mineral no es lo mismo que tomar un estimulante. No produce un efecto agudo perceptible en las primeras horas. No funciona como una pastilla que actúa el mismo día. Lo que hace es reconstituir un substrato que el sistema necesita para operar correctamente. El cambio es gradual, progresivo, y en muchos casos, el hombre lo nota primero en la consistencia, no en la intensidad. Los días buenos se vuelven más frecuentes. Los días sin respuesta se reducen. La variabilidad disminuye. Ese tipo de mejora, más predecibilidad, más confiabilidad, es exactamente lo que más importa al hombre que ha vivido durante meses con la incertidumbre de no saber cómo responderá su cuerpo. No es magia. Es fisiología corregida con el tiempo y la consistencia que la biología requiere. En mi experiencia clínica, los hombres que responden mejor a este abordaje son aquellos que lo mantienen de manera consistente durante al menos 4 semanas antes de evaluar si hay cambio perceptible, y que lo hacen con la forma correcta del mineral. Porque hay múltiples formas disponibles, y la diferencia en biodisponibilidad entre una forma y otra es considerable. La forma de menor absorción puede producir prácticamente ningún cambio funcional incluso con la dosis correcta. La forma de mayor absorción reconstituye las reservas musculares y enzimáticas de manera eficiente. Esa distinción es precisamente la que separa los resultados inconsistentes que muchos hombres han tenido al probar suplementos aleatoriamente, de los resultados consistentes que ocurren cuando la forma, la dosis y el momento del día son los correctos para el mecanismo que se quiere activar. El protocolo específico tiene 3 componentes que trabajan juntos: la forma del mineral, la dosis y el momento de administración. La forma no es cualquier variedad del mineral. Hay una forma de óxido que tiene biodisponibilidad muy baja y produce principalmente efecto laxante sin efecto hormonal o vascular documentado. La forma que tiene efecto documentado sobre la SHBG y sobre la enzima óxido nítrico sintasa es la forma quelada o la forma de citrato. Esas formas se absorben en el intestino delgado de manera eficiente y alcanzan los tejidos diana, el endotelio arterial, los testículos, el tejido muscular, en concentración suficiente para activar los mecanismos que he descrito. La dosis está en un rango específico, suficiente para corregir la deficiencia, pero dentro de los límites de lo que el cuerpo puede absorber y utilizar en una sola toma. Y el momento del día importa, porque la absorción compite con otros minerales en la dieta. Este mineral es el magnesio, en su forma más biodisponible, glicinato de magnesio o citrato de magnesio,
300 a 400 miligramos disueltos en un vaso de agua tibia cada mañana en ayunas, antes del desayuno. El mecanismo es doble y opera en paralelo. El magnesio compite directamente con la globulina transportadora de hormonas sexuales por los sitios de unión a la testosterona, liberando testosterona que estaba biológicamente capturada e inactiva. Y es cofactor directo de la enzima óxido nítrico sintasa endotelial. Sin magnesio en concentración suficiente, esa enzima no produce óxido nítrico a su capacidad máxima, y la vasodilatación arterial peneana queda estructuralmente limitada. En 4 a 8 semanas de uso consistente, el sistema recupera la función que la deficiencia había comprometido silenciosamente durante años. No porque el magnesio sea un estimulante, sino porque era, desde hace tiempo, lo que faltaba. Si lo que escuchó hoy reorganizó algo en la manera en que comprende lo que le ha estado ocurriendo, escríbame en los comentarios. Nos vemos pronto.